Muy buenos días, mis amigos, que el Señor los bendiga. Bueno, quiero bendecirlos una vez más con un tema. Espero pues este tema sea de aprendizaje, de la palabra, de discernimiento y de sobre todo de exaltación a nuestro Señor Jesús, ¿no? Bueno, quiero hablar algo sobre el humanismo. Eh, Estamos viviendo hoy en día en muchas iglesias que ya no se predica la palabra del Señor, sino se está viendo mucho el humanismo, ¿no? Y bueno, para empezar el humanismo es una filosofía de pensamiento que fomenta la exaltación del hombre, establecido que el ser humano debe ser autónomo y que no debe depender de Dios, ¿no? Para vivir, y que busca hacer que la Biblia es algo pasado de moda, ¿no? Y el problema es cuando eso se infiltra en las iglesias, ¿no? Todos los que están influenciados por esto no les interesa el despertar espiritual, ¿no? Y estoy consciente de que muchas personas no ven este problema ni aún comprenden qué significa el peligro mortal que implica cuanto se ha alejado, ¿no? La iglesia de hoy, de lo que es una iglesia bíblica, y cómo esto acerca a muchas iglesias y denominaciones a una posición de apostasía, ¿no? Y aún de convertirse en una secta. Miren, el humanismo cristiano piensa que el fin supremo de Dios es el beneficio al ser humano, en lo espiritual y material, y que toda la obra de salvación y la revelación de las escrituras gira en torno a este propósito, ¿no? Es increíble cómo hoy en día hay personas cristianas que piensan que si una persona no tiene casa, carro, dinero, salud, entonces no es cristiano. Y no es así. Y no es hijo de Dios, piensan eso, ¿no? Tristemente, este es el pensamiento humanista y pecador del hombre hoy en día, ¿no? Pero bueno, por, por el contrario, Dios nos revela en las Escrituras que todo lo hace para su gloria, y aún la salvación del hombre tiene el ultimado propósito de traer gloria a Dios, ¿no? En las iglesias humanistas todo se hace con énfasis a la felicidad y bienestar del hombre, donde Dios se convierte solamente un medio de que esto se logre. Miren, por ejemplo, si en su iglesia les dicen a ustedes, y para esto les quiero regalar unos puntos, y si en su iglesia, en su denominación donde usted se congrega, les dice, por ejemplo, primer punto, Dios quiere que sea rico y próspero, ¿sí? Bueno, pero Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Juan capítulo 18, versículo 36. Y también dijo que sus seguidores serían perseguidos, no millonarios. Mateo capítulo 10, 22. Segundo punto, si tiene fe, nada te va a pasar. Esto es falso. Pablo tuvo fe y fue azotado, fue encarcelado. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo del 23 al 28. La fe no nos exime del sufrimiento. Tercero, si siembras dinero en la iglesia, Dios te lo multiplicará. Dios no tiene que darte dinero porque vayas a una iglesia, ¿no? Cuarto, eres hijo del rey, por lo tanto tienes que vivir bien, millonario, con casas, carro, etcétera, etcétera, ¿no? Cristo no vino como un magnate, ni fue conocido por tener propiedades, ¿no?
Cuarto, cuando las prédicas son preparadas teniendo en mente la reacción y beneficios de los oyentes y no pensando principalmente en el agrado a Dios. Quinto, cuando las actividades de la iglesia están dirigidas a que la gente la disfrute y a que la pasen bien. Y a esto hoy en día lo llaman ser edificados o ser considerados que algo ha sido de bendición, ¿no? Sexto, cuando los mensajes evitan mencionar temas bíblicos que normalmente no agradan o no atraen a las personas. Vemos que el humanismo ha distorsionado hoy el evangelio cuando, por ejemplo, predomina en la iglesia la idea general de que el sacrificio de Jesús tiene el propósito principal de beneficiar al hombre con la salvación, pero al mismo tiempo es casi inexistente la mención y la explicación de que el sacrificio de Jesús fue principalmente para satisfacer la justicia de Dios, ¿no? Ahora, es cierto que la salvación nos beneficia, pero no es el propósito principal ni único por el cual Jesucristo dio su vida en la cruz. Y en esto radica el humanismo de tal forma, ¿no? En creer que somos el objeto central de la atención y obra de Dios, ¿no? Miren, el creyente humanista conceptúa que la fe es un medio para obtener algo que desea, ¿no? Donde Dios es solo un medio para alcanzarlo. Hay personas que piensan así y piensan que la fe es tener una actitud positiva. No confundas el positivismo con la fe. El positivismo no es fe, es humanismo, ¿no? Bueno, quiero llevarlos al libro de Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice allí: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. El apóstol Pablo pensaba que la iglesia de Colosas estaba siendo atacada y que todos allí estaban en peligro de ser capturados y arrestados y arrastrados lejos de su genuina devoción a Cristo, ¿no? Por filosofías engañosas y las ideas arrogantes de los falsos maestros, cosas que vemos hoy en día en muchas mega iglesias, por ejemplo aquí en Bogotá, ¿no? Y dicen, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, ¿no? El significado de huecas sutilezas, una expresión poco familiar para el oído moderno, se transmite en las traducciones más recientes como vanas, sutilezas, filosofías huecas y vana y engañosa filosofías, ¿eh? Mire, he notado mucho que muchos pastores de iglesias grandes aquí en Bogotá suben historias, contenidos, hablando muy bonito y sus palabras suenan lógicas, verdades, pero no usan la palabra del Señor que los respalde, ¿sí? Con sus palabras, ¿no? Estos son vanas y engañosas filosofías, ¿no? El término hueca significa vacío, vacío, inútil, infructuoso y carente de significado. Y los falsos maestros estaban
difamando mentiras peligrosas y filosofías engañosas. Pero para los creyentes colosenses la idea sonaba atractiva, y el dictamen de Pablo fue que todo era palabrería. Pablo hizo una advertencia similar a la iglesia de Éfeso. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas causas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Eso está en Efesios capítulo 5, versículo 6. Pablo identificó las raíces del humanismo. Miren, hay personas que van a la iglesia solo por emoción y les gusta que les diga que eres campeón, que hay victoria en ti, que eres hijo de Dios y te mereces lo mejor, ¿no? Cristo nunca les dijo eso a las personas, ¿no? Pero no van a ser confrontados y a ser transformados por el Evangelio de Cristo. Las tradiciones de los hombres y los rudimientos del mundo. Según las Escrituras, el pensamiento humano y la sabiduría terrenal son insensatez para con Dios. Consulten 1 Corintios capítulo 3, 19 y 1 Corintios 3, 20. Los pensamientos de Dios son infinitamente más elevados y sabios que los pensamientos humanos. Salmos 92:5. Los falsos maestros vomitan la idea del Evangelio y desde sus propias mentes mortales, y no de una verdad exaltada en la palabra de Dios, ¿no? Miren, hay que decir las cosas sin miedo. Y el humanismo está anclado en las iglesias cristianas, sobre todo en las mega iglesias de Bogotá, ¿no? Y eso es un pecado, y van y están en las iglesias, ¿no? Solo para escuchar decir que eres una persona bendecida económicamente, que eres un campeón, y piensan que la fe es una actitud positiva, cuando la verdad están pecando y sin Cristo en sus corazones. Bueno, vámonos para el libro de Gálatas capítulo 2:20. Gálatas capítulo 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, este libro hace hincapié en la salvación por la gracia mediante la fe, y rechaza la salvación por las obras. La afirmación más viviente de Cristo en mí tiene un profundo significado teológico. Cuando nacemos de nuevo, nos unimos a Cristo en su vida, muerte y resurrección. Comprender nuestra unión con Cristo, que muera el ego, que esto muera, hace que esto muera el ego del humanismo, elimina la necesidad de reconstruir el antiguo sistema de observancia de la ley, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Quiero dejarlo hasta ahí. Espero esta pequeña reflexión haya sido de transformación, de comunión con Cristo. Reflexionemos en este libro de Gálatas capítulo 2:20, reflexionemos en él, pidámosle al Señor que nos dé discernimiento si estamos en una iglesia donde se practica más el humanismo que la palabra del Señor. Los invito para que conozcan de Cristo, entreguen su vida a Él,
se rindan a sus pies y llegan a un verdadero arrepentimiento, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado. No se pierdan el próximo video. Que el Señor los bendiga en Cristo Jesús. Amén y amén.